hace aproximadamente 3 millones de años, en el corazón de África Oriental, el suelo se abrió como una herida geológica que cambiaría para siempre el destino de la vida en la Tierra. Imaginemos por un momento ese valle inmenso, esa cicatriz que atraviesa miles de kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique, el gran valle del Rift. Allí, entre acantilados, escarpados y llanuras volcánicas, bajo un sol implacable que convertía el paisaje en un horno natural durante el día y en una trampa helada durante la noche, surgió algo extraordinario. No fue un evento súbito. No fue una creación divina instantánea, sino un proceso lento, doloroso, marcado por millones de años de selección natural, de fracasos, de extinciones y de adaptaciones microscópicas que, acumuladas, dieron forma a lo que hoy conocemos como humanidad. En esos acantilados de roca sedimentaria entre cenizas volcánicas fosilizadas y lechos de antiguos lagos que hace mucho dejaron de existir, los paleoantropólogos han encontrado algo que nos conecta a todos, sin excepción, con un origen común: los restos fósiles de nuestros ancestros más antiguos. Este valle no es simplemente un accidente geográfico. Es el laboratorio natural donde se forjó nuestra especie, donde las presiones evolutivas fueron tan intensas, tan específicas, que transformaron a primates arbóreos en caminantes bípedos, en fabricantes de herramientas, en seres capaces de cuestionar su propia existencia. Cada uno de nosotros, sin importar el color de nuestra piel, el idioma que hablemos o el continente donde hayamos nacido, llevamos en nuestro ADN las huellas genéticas de aquellos primeros homínidos que lucharon por sobrevivir en este lugar extraordinario. Para comprender la magnitud de lo que significó el Valle del Rift en nuestra historia evolutiva, debemos primero entender qué lo hizo tan especial. Hace entre 5 y 7 millones de años, las placas tectónicas africanas comenzaron a separarse, creando una fractura monumental en la corteza terrestre. Este proceso geológico no solo generó montañas y valles, transformó radicalmente el clima y el ecosistema de toda la región. Antes de la formación del Rift, gran parte de África Oriental estaba cubierta por densos bosques tropicales, húmedos y continuos, que se extendían desde la costa occidental hasta el este del continente. Nuestros ancestros primates, similares a los chimpancés actuales, vivían cómodamente en las copas de los árboles, alimentándose de frutas, hojas y ocasionalmente de insectos. Pero cuando el valle se abrió, actuó como una barrera climática gigantesca. Las montañas elevadas que se formaron en los bordes del Rift bloquearon las lluvias provenientes del oeste, creando lo que los científicos llaman una sombra de lluvia. En el lado occidental del valle, los bosques permanecieron intactos. Allí, los ancestros de los chimpancés y gorilas continuaron su evolución en un ambiente relativamente estable. Pero en el lado oriental, algo dramático ocurrió. Los bosques comenzaron a encogerse, a fragmentarse, reemplazados gradualmente por sabanas abiertas, por praderas extensas salpicadas de árboles dispersos y arbustos espinosos. Este cambio ambiental fue catastrófico para las especies que no pudieron adaptarse, pero para algunos grupos de primates representó una oportunidad evolutiva sin precedentes. Los paleoantropólogos han documentado minuciosamente este proceso a través de décadas de excavaciones en sitios clave del Valle del Rift, en lugares como Hadar, en Etiopía. El equipo de Donald Johanson descubrió en 1974 los restos de Lucy, un esqueleto de Australopithecus afarensis que vivió hace aproximadamente 3.2 millones de años. Lucy medía poco más de 1 metro de altura y pesaba alrededor de 29 kilogramos, pero lo verdaderamente revolucionario de este hallazgo fue la estructura de su pelvis y sus extremidades inferiores. Lucy caminaba erguida. No perfectamente como nosotros, todavía conservaba adaptaciones para trepar árboles, pero definitivamente era bípeda. Pensemos en las implicaciones de esto. En un entorno donde los árboles escaseaban cada vez más, caminar sobre 2 patas no era simplemente una curiosidad anatómica, era una ventaja evolutiva crucial. El bipedismo permitía a estos homínidos ver por encima de las hierbas altas de la sabana, detectar depredadores a distancia, liberar las manos para transportar alimentos o herramientas rudimentarias
y recorrer grandes distancias de manera más eficiente bajo el sol abrasador. Cada paso que daban nuestros ancestros en ese valle hostil era, literalmente, un paso hacia la humanidad. No había lugar para la mediocridad evolutiva en el Valle del Rift. Pero el bipedismo fue solo el primer capítulo de esta transformación extraordinaria. A medida que avanzamos en el registro fósil del Valle del Rift, encontramos evidencias de cambios aún más profundos. Entre 2 y 3 millones de años atrás, comienzan a aparecer, en el registro arqueológico, las primeras herramientas de piedra deliberadamente fabricadas, lo que los arqueólogos llaman la industria oldubayense, nombrada así por la garganta de Olduvai, en Tanzania, donde fueron descubiertas por primera vez por Lewis y Mary Leakey en la década de 1960. Estas herramientas pueden parecer rudimentarias a nuestros ojos modernos. Simplemente rocas golpeadas contra otras rocas para crear bordes afilados. Pero representan un salto cognitivo monumental. Fabricar una herramienta, incluso una simple, requiere planificación, requiere imaginar un objeto que aún no existe, requiere entender las propiedades de diferentes tipos de piedra, requiere la capacidad de transmitir ese conocimiento a otros miembros del grupo. Imaginemos la escena. Un grupo de Homo habilis, las primeras especies del género Homo que aparecen en el registro fósil hace aproximadamente 2.4 millones de años, reunidos junto a un afloramiento rocoso. El sol del atardecer proyecta sombras alargadas sobre la sabana. Uno de ellos, quizás un individuo con experiencia, toma una piedra de basalto en una mano y con otra, golpea metódicamente hasta desprender lascas afiladas. El sonido seco de la percusión resuena en el silencio de la tarde. Los demás observan atentamente. Algunos intentan replicar la técnica, otros recogen las lascas resultantes. Estas herramientas no eran simples objetos, eran extensiones de la mente, eran la materialización del pensamiento abstracto. El Valle del Rift no solo proporcionó el escenario para estos desarrollos, sus características geológicas específicas fueron fundamentales para que pudiéramos conocer esta historia milenios después. La actividad volcánica constante en la región depositó capas de ceniza volcánica que actuaron como marcadores temporales perfectos. Cuando un volcán entraba en erupción, cubría el paisaje con una capa de ceniza que sellaba literalmente ese momento en el tiempo. Los restos de huesos, herramientas y otros materiales orgánicos quedaban atrapados entre estas capas. Y posteriormente, los sedimentos transportados por las lluvias y los ríos se acumulaban encima creando un archivo estratigráfico que los científicos pueden leer como si fueran las páginas de un libro. Las cenizas volcánicas contienen elementos radiactivos que se descomponen a tasas conocidas, lo que permite a los geólogos fechar con precisión asombrosa cuándo ocurrió cada erupción y, por extensión, cuándo vivieron los organismos cuyos restos quedaron atrapados en esas capas. Este proceso de datación radiométrica, particularmente el método del potasio-argón, ha sido fundamental para establecer una cronología precisa de la evolución humana. Sin las condiciones geológicas únicas del Rift, sin esas erupciones volcánicas que preservaron meticulosamente el registro fósil, probablemente nunca habríamos podido reconstruir nuestra propia prehistoria con tanto detalle. El valle no solo nos creó, también guardó celosamente el testimonio de nuestra creación. Conforme avanzamos en el tiempo geológico, hace aproximadamente 1.9 millones de años, aparece en escena una nueva especie que marca otro punto de inflexión crucial: Homo erectus. Los restos de esta especie se han encontrado abundantemente en diversos sitios del Valle del Rift, siendo uno de los más célebres el Niño de Turkana, un esqueleto casi completo de un adolescente descubierto por Kamoya Kimeu, miembro del equipo de los Leakey, en 1984, cerca del lago Turkana en Kenia. Este individuo, que vivió hace aproximadamente 1.5 millones de años, medía cerca de 1.60 metros de altura, y si hubiera llegado a la edad adulta,
probablemente habría alcanzado más de 1.80 metros. Homo erectus representa un cambio radical en la anatomía humana. Cerebros considerablemente más grandes que sus predecesores, piernas más largas y proporcionadas, cuerpos adaptados para caminar y correr largas distancias con eficiencia. Pero lo más impresionante no es su anatomía, sino lo que esta anatomía les permitió hacer. Por primera vez en la historia de la evolución humana, tenemos evidencia de homínidos que dominaron el fuego. En sitios como Gobi Fora, también en Kenia, los arqueólogos han encontrado áreas con tierra quemada y restos de hogares que datan de hace más de 1 millón de años. El control del fuego no fue simplemente un avance tecnológico. Fue una revolución que transformó completamente la ecología humana. El fuego proporcionaba calor durante las noches frías de la sabana, mantenía alejados a los depredadores, permitía cocinar los alimentos haciéndolos más digeribles y liberando más nutrientes. Facilitaba la fabricación de herramientas más sofisticadas mediante el tratamiento térmico de la piedra. Imaginemos a ese grupo de Homo erectus reunidos alrededor de las llamas danzantes, sus rostros iluminados por el resplandor anaranjado, quizás comunicándose con un lenguaje rudimentario, compartiendo alimentos, transmitiendo conocimientos. Esa fogata no era solo una fuente de luz y calor, era el centro social de la comunidad, el lugar donde la cultura humana comenzaba a tomar forma. Y entonces ocurrió algo verdaderamente extraordinario, algo que conecta directamente ese valle africano con cada rincón del planeta donde hoy existe vida humana. Hace aproximadamente 1.8 millones de años, Homo erectus hizo algo que ningún homínido había hecho antes. Salió de África. Los arqueólogos han encontrado evidencias de Homo erectus en Georgia, en el sitio de Dmanisi, datadas en aproximadamente 1.8 millones de años. En Java, Indonesia, donde los restos conocidos como hombre de Java tienen entre 1.5 y 1.7 millones de años. En China, donde el hombre de Pekín vivió hace alrededor de 750.000 años. Pero lo crucial, lo que debemos entender con absoluta claridad, es que todas estas migraciones, todas estas expansiones posteriores de la humanidad, tuvieron su origen en el Valle del Rift. Cada ola migratoria que pobló Asia, Europa, Australia y eventualmente América, comenzó en ese valle africano. Esto ha sido confirmado de manera definitiva por los estudios genéticos modernos. Cuando los científicos analizan el ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por línea materna, y el cromosoma hipo, que se hereda por línea paterna, pueden rastrear los linajes genéticos hasta sus orígenes. Todos estos estudios apuntan invariablemente a África Oriental como el punto de origen de nuestra especie. Existe lo que se conoce como Eva mitocondrial, una mujer que vivió en África hace aproximadamente entre 150.000 y 200.000 años, de quien descienden todas las líneas maternas humanas actuales. Y existe igualmente un Adán cromosómico IMI, que vivió también en África en un periodo similar. No se trata de que hubiera solo 2 individuos. Había poblaciones enteras, pero estos análisis genéticos indican que todos nuestros linajes maternos y paternos convergen en ancestros africanos de ese periodo. La pregunta que naturalmente surge es, ¿por qué el Valle del Rift? ¿Qué tenía de especial este lugar que lo convirtió en la cuna de la humanidad? Y no, por ejemplo, las selvas del Congo o las llanuras de Asia. La respuesta está en la combinación única de presiones evolutivas que este entorno particular ejerció sobre nuestros ancestros. El Rift creó un mosaico de hábitats extremadamente variados en espacios relativamente pequeños. Podías tener lagos permanentes ricos en recursos acuáticos a pocos kilómetros de praderas secas, bosques en galería siguiendo los cursos de los ríos, zonas volcánicas áridas, tierras altas montañosas. Esta variabilidad ambiental obligaba a los homínidos a ser increíblemente flexibles, adaptables, ingeniosos. No podían especializarse demasiado en un solo tipo de alimento o en una sola estrategia de supervivencia, porque el entorno cambiaba constantemente, no solo a lo largo de millones de años, sino también estacionalmente, e incluso de un valle al siguiente.
Esta presión selectiva favoreció el desarrollo de cerebros más grandes y complejos, capaces de resolver problemas, de innovar, de adaptarse rápidamente a condiciones cambiantes. Además, las erupciones volcánicas periódicas y los cambios climáticos asociados a las glaciaciones creaban cuellos de botella poblacionales, períodos donde las poblaciones de homínidos se reducían drásticamente y solo los grupos más adaptables sobrevivían. Este proceso de selección natural intensificada aceleró la evolución humana de maneras que simplemente no ocurrieron en ambientes más estables. Los sitios arqueológicos del Valle del Rift nos ofrecen ventanas fascinantes a momentos específicos de esta larga historia evolutiva. En la garganta de Olduvai, por ejemplo, los Lickey descubrieron no solo fósiles y herramientas, sino también lo que parecen ser algunos de los primeros refugios construidos por homínidos. Círculos de piedras que posiblemente servían para anclar ramas y crear estructuras simples de protección. En Olorgesailie, también en Kenia, existe un sitio que fue ocupado repetidamente durante cientos de miles de años, donde los arqueólogos han encontrado literalmente miles de herramientas de piedra acumuladas, indicando que este lugar servía como un taller, un sitio de manufactura al que los grupos regresaban generación tras generación. Pensemos en lo que esto implica sobre la cognición humana. Estos homínidos no solo hacían herramientas cuando las necesitaban inmediatamente, visitaban lugares específicos donde sabían que había buena piedra, fabricaban herramientas en cantidad, posiblemente las almacenaban o las transportaban. Esto requiere memoria espacial, planificación a futuro, conocimiento compartido del territorio. En estos yacimientos también encontramos evidencias de procesamiento de animales grandes, marcas de corte en huesos de antílopes, elefantes, hipopótamos, indicando que nuestros ancestros no eran simples carroñeros, sino cazadores activos o al menos capaces de acceder a grandes cantidades de carne. La proteína animal, especialmente la grasa y los órganos ricos en nutrientes, probablemente jugó un papel crucial en el desarrollo de cerebros más grandes que son órganos metabólicamente muy costosos, requiriendo aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% de la masa corporal. Pero esta historia no es simplemente un catálogo de especies fósiles y herramientas de piedra. Es una narrativa sobre cómo la geografía y la geología moldearon profundamente quiénes somos como especie. El Valle del Rift funcionó como una especie de máquina evolutiva, un laboratorio natural donde las condiciones eran perfectas para la innovación biológica y cultural. Consideremos por un momento la paleoecología de la región. Los estudios de suelos fósiles y de polen antiguo, preservado en sedimentos lacustres, nos permiten reconstruir con detalle los ecosistemas del pasado. Hace 2 millones de años, durante los periodos más secos, el Rift era un paisaje abierto dominado por gramíneas, con árboles dispersos principalmente siguiendo los cursos de agua. Grandes manadas de herbívoros pastaban estas praderas, antílopes de especies ahora extintas, parientes antiguos de las cebras, jirafas primitivas, proboscídeos como el Deinotherium, con sus colmillos curvados hacia abajo. Y donde había herbívoros en abundancia, había depredadores, grandes felinos, hienas gigantes, perros salvajes. Nuestros ancestros compartían este paisaje peligroso, compitiendo directamente con estos carnívoros especializados. No eran los corredores más rápidos ni los más fuertes físicamente, pero tenían algo que ningún otro animal poseía en el mismo grado: inteligencia social, capacidad de cooperación compleja y herramientas. Un grupo coordinado de Homo erectus, con lanzas de madera endurecidas al fuego, trabajando juntos, podía defenderse efectivamente o incluso ahuyentar a depredadores mucho más grandes y poderosos individualmente. Esta selección para la cooperación social probablemente fue tan importante para nuestro desarrollo como la selección para cerebros más grandes. De hecho, ambos procesos están íntimamente conectados. A medida que nos acercamos al surgimiento de Homo sapiens, nuestra propia especie, el registro arqueológico del Valle del Rift se vuelve aún más rico y complejo. Hace aproximadamente 300.000 años, en sitios como Jebel Irhoud, en Marruecos, pero también en África Oriental,
comenzamos a ver fósiles que son claramente transicionales entre formas arcaicas de Homo y los humanos anatómicamente modernos. Para hace 200.000 años, Homo sapiens, con anatomía completamente moderna, ya existía en África. Los sitios de Homo Kibish, en Etiopía, excavados inicialmente en la década de 1960 y redatados en 2005, han producido cráneos que tienen aproximadamente 195.000 años de antigüedad y que son indistinguibles anatómicamente de los humanos actuales. Pensemos en lo que esto significa. Hace casi 200.000 años, en el Valle del Rift, caminaban personas que, si las vistiéramos con ropa moderna y las colocáramos en cualquier ciudad contemporánea, pasarían completamente desapercibidas. Tenían la misma capacidad craneal que nosotros, aproximadamente 1.350 centímetros cúbicos en promedio, la misma estructura facial, las mismas proporciones corporales. Pero algo aún más fascinante ocurre en el registro arqueológico de este periodo. Comenzamos a ver evidencias claras de lo que solo podemos llamar comportamiento simbólico, cultura en el sentido plenamente humano del término. En Blombos Cave, Sudáfrica, aunque fuera técnicamente del Valle del Rift, pero dentro del mismo contexto evolutivo africano, se han encontrado piezas de ocre grabadas con patrones geométricos deliberados que tienen aproximadamente 75.000 años de antigüedad, en el sitio de Enkapune Yamuto, en Kenia, dentro del Rift. Se descubrieron cuentas de cáscara de huevo de avestruz perforadas, claramente destinadas a ser ensartadas como collares o brazaletes, datadas en aproximadamente 40.000 años. Estos objetos no tienen función práctica inmediata, no te ayudan a cazar mejor ni a procesar alimentos más eficientemente. Son simbólicos. Representan ideas, identidad, quizás estatus social, pertenencia grupal, belleza estética. La aparición de estos objetos en el registro arqueológico marca el momento en que nuestros ancestros no solo eran inteligentes en términos de supervivencia práctica, sino que habían desarrollado una vida mental interior compleja capaz de abstracción de simbolismo, de preguntarse no solo ¿cómo sobrevivo?, sino ¿quién soy? ¿Qué significa mi existencia? Este es, en muchos sentidos, el nacimiento de la humanidad no solo biológica, sino cultural y espiritual. Y ocurrió, como todo lo demás en nuestra historia evolutiva, en el contexto del Valle del Rift y sus alrededores africanos. Es imposible exagerar la importancia del descubrimiento científico de nuestro origen africano para nuestra comprensión de la humanidad. Durante siglos, las teorías sobre los orígenes humanos estuvieron teñidas de prejuicios culturales y raciales. Hasta bien entrado el siglo XX, muchos antropólogos europeos asumían que la humanidad debía haber surgido en Europa o Asia. No podían concebir que África, el continente que habían colonizado y explotado, pudiera ser la cuna de toda la humanidad. Cuando en 1924, Raymond Dart anunció el descubrimiento del Niño de Taung, un cráneo de Australopithecus africanus encontrado en Sudáfrica, la comunidad científica europea lo recibió con escepticismo e incluso burla. Preferían creer en fraudes como el hombre de Piltdown, un supuesto ancestro humano encontrado en Inglaterra que posteriormente se demostró que era un engaño deliberado, simplemente porque confirmaba sus prejuicios sobre un origen europeo de la humanidad. Fue necesaria la acumulación de décadas de evidencia fósil irrefutable, proveniente sistemáticamente de África y particularmente del Valle del Rift, para que la comunidad científica aceptara finalmente lo que ahora es un hecho establecido sin ninguna duda. Todos los humanos, absolutamente todos, descendemos de poblaciones africanas. Las implicaciones de esto son profundas y, en teoría, deberían haber transformado completamente nuestra comprensión de conceptos como raza. Genéticamente, todos los humanos somos notablemente similares. La diversidad genética dentro de cualquier población africana es mayor que la diversidad entre africanos y no africanos. Esto tiene sentido perfecto desde una perspectiva evolutiva. Las poblaciones que salieron de África hace entre 60.000 y 70.000 años, en la gran migración que pobló el resto del mundo, representaban solo un subconjunto de la diversidad genética africana total. Esas poblaciones migrantes llevaban consigo solo una porción de las variantes genéticas existentes en África.
y luego se dispersaron rápidamente, sin tiempo suficiente para que surgiera una diferenciación genética significativa entre grupos. El trabajo de los paleoantropólogos en el Valle del Rift ha sido meticuloso, paciente, a menudo frustrante. Encontrar fósiles homínidos es extraordinariamente difícil. La fosilización es un proceso raro que requiere condiciones muy específicas. Un cuerpo debe quedar rápidamente cubierto por sedimentos antes de que sea destruido por carroñeros o descompuesto por bacterias. Luego, debe permanecer enterrado en condiciones químicas que permitan la mineralización de los huesos sin destruirlos. Finalmente, millones de años después, esos sedimentos deben ser erosionados y expuestos exactamente en el momento en que hay paleontólogos buscando en esa región específica. Las probabilidades de que todo esto ocurra son infinitesimalmente pequeñas. Por eso, cada fósil homínido es literalmente un tesoro científico irreemplazable. Los equipos que trabajan en el Rift pasan meses, a veces años, caminando lentamente por paisajes áridos y hostiles, examinando cada roca expuesta, cada superficie erosionada, esperando ese momento de reconocimiento, cuando un fragmento de hueso fosilizado distinguible de las rocas circundantes, solo para ojos entrenados, emerge del sedimento. Cuando se encuentra un fósil prometedor, comienza un proceso de excavación extraordinariamente cuidadoso. No se puede simplemente extraer el hueso del suelo. Primero debe ser fotografiado exhaustivamente, in situ, su posición exacta. Debe ser registrada con coordenadas GPS y cartografiada tridimensionalmente. Todas las rocas y sedimentos circundantes deben ser recolectados porque contienen información crucial sobre la antigüedad del fósil y el ambiente en que vivió. Solo entonces, envuelto cuidadosamente en vendajes de yeso para protegerlo, el fósil puede ser transportado a un laboratorio donde especialistas pasarán meses, incluso años, limpiándolo, estudiándolo, describiéndolo científicamente. Algunos de los sitios más importantes del Valle del Rift han sido investigados continuamente durante décadas. La garganta de Olduvai, por ejemplo, ha sido excavada sistemáticamente desde la década de 1930, primero por Louis y Mary Leakey, luego por su hijo Richard Leakey y su esposa Maeve Leakey, y continúa siendo investigada hasta el día de hoy por nuevas generaciones de paleontólogos. Cada temporada de campo produce nuevos descubrimientos que refinan, complejizan o a veces revolucionan nuestra comprensión de la evolución humana. En años recientes, las técnicas de investigación han evolucionado dramáticamente. Ya no dependemos solo de encontrar fósiles visibles en la superficie. Ahora utilizamos fotografía aérea con drones, imágenes satelitales multiespectrales, radar de penetración terrestre, que pueden identificar áreas prometedoras sin necesidad de excavar extensivamente. Las técnicas de datación se han vuelto cada vez más precisas. Además del potasio-argón, ahora empleamos datación por series de uranio, resonancia de spin electrónico, termoluminiscencia, cada método apropiado para diferentes tipos de materiales y rangos de antigüedad. El análisis de ADN antiguo, cuando las condiciones de preservación lo permiten, ha abierto ventanas completamente nuevas a nuestro pasado, revelando migraciones, mezclas poblacionales y relaciones evolutivas que serían imposibles de detectar solo con morfología fósil. Y si te apasiona este viaje por los orígenes de nuestra especie, si quieres seguir explorando los misterios de la prehistoria humana, te invito a que te suscribas a este canal, porque cada nuevo descubrimiento en el Valle del Rift añade un capítulo a nuestra historia común, a la narrativa de cómo un primate africano conquistó el planeta. El Valle del Rift sigue siendo hoy un laboratorio activo de investigación paleontológica y arqueológica. Cada año se publican nuevos estudios, se anuncian nuevos hallazgos que continúan refinando nuestra comprensión de la evolución humana. En 2015, por ejemplo, el anuncio de Homo naledi de Sudáfrica, aunque técnicamente fuera del Rift, representó otra pieza del complejo rompecabezas de la evolución de los homínidos en África. En 2019, un estudio publicado en Nature describió herramientas de piedra de Etiopía datadas en 2.6 millones de años, empujando hacia atrás la fecha de origen de la tecnología lítica.
En 2022, análisis de ADN antiguo de restos humanos del sur de África revelaron detalles sobre las poblaciones humanas más antiguas genéticamente, las que llevan más tiempo divergiendo del resto de la humanidad, proporcionando información sobre los movimientos poblacionales dentro del continente africano durante los últimos 200.000 años. Cada uno de estos descubrimientos añade matices, detalles, profundidad a la narrativa general. Y lo que resulta más hermoso de esta historia científica es que, a diferencia de los mitos de creación tradicionales que varían de cultura en cultura, la evidencia del Valle del Rift nos une a todos en una sola narrativa compartida, verificable basada en evidencia física tangible. Visitar el Valle del Rift hoy es una experiencia profundamente conmovedora para cualquiera que comprenda su significado. Pararse en los acantilados de la garganta de Olduvai, mirar los estratos geológicos expuestos que representan millones de años de historia sedimentaria, saber que en esas capas de roca yacen los restos de tus ancestros más remotos, genera una sensación de conexión temporal difícil de describir. El paisaje, aunque ha cambiado en detalles, mantiene su carácter esencial. Las mismas formaciones volcánicas dominan el horizonte. Los mismos lagos alcalinos brillan bajo el sol ecuatorial. Las mismas llanuras abiertas se extienden hasta donde alcanza la vista. Cuando el viento sopla a través de la sabana, moviendo las hierbas en olas doradas. Cuando ves manadas de ñus y cebras en su migración anual. Cuando escuchas el rugido distante de un león al anochecer, no es difícil imaginar a nuestros ancestros en este mismo paisaje, enfrentando desafíos similares, adaptándose, innovando, sobreviviendo contra probabilidades abrumadoras. Este valle no es solo un sitio de interés académico, es, en el sentido más literal posible, nuestra tierra natal como especie. Cada uno de nosotros, sin importar dónde vivamos ahora, llevamos en nuestro ADN la firma genética de aquellos primeros grupos que caminaron por estos valles hace millones de años. La historia del Valle del Rift también nos enseña lecciones importantes sobre la naturaleza de la evolución humana. No fue un proceso lineal y progresivo, como a veces se representa en diagramas simplificados, donde una especie evoluciona ordenadamente en la siguiente. La realidad fue mucho más compleja, más caótica, más rica. Durante millones de años, múltiples especies de homínidos coexistieron en África, a veces en los mismos territorios. Hace 2 millones de años, por ejemplo, podías encontrar en el Valle del Rift simultáneamente a Homo habilis, Homo erectus temprano, y probablemente especies de Australopithecus tardías, todas compartiendo el paisaje. Competían, probablemente interactuaban, posiblemente incluso se hibridaban ocasionalmente. No había un destino manifiesto empujando la evolución hacia Homo sapiens. Fue contingente, dependiente de innumerables factores ambientales, geográficos, climáticos. Si la placa tectónica se hubiera movido ligeramente diferente, si el clima hubiera variado de otra manera, si una erupción volcánica particularmente catastrófica hubiera ocurrido en el momento equivocado, la historia podría haber sido completamente diferente. Nosotros, Homo sapiens, no éramos inevitables. Fuimos, en muchos sentidos, afortunados. Esta comprensión debería generar humildad, no arrogancia, sobre nuestro lugar en la naturaleza. Finalmente, reflexionemos sobre lo que significa ser humano a la luz de esta historia del Valle del Rift. Somos, esencialmente, primates africanos que, a través de una serie extraordinaria de circunstancias ambientales y evolutivas, desarrollamos cerebros excepcionalmente grandes y complejos. Llevamos con nosotros las huellas de ese origen. Nuestra necesidad de conexión social refleja los grupos cooperativos que fueron cruciales para la supervivencia de nuestros ancestros. Nuestra capacidad para el lenguaje complejo emergió de la necesidad de comunicación y transmisión cultural. Nuestra curiosidad insaciable, nuestro deseo de explorar y entender, son extensiones de la flexibilidad cognitiva que nos permitió adaptarnos a entornos cambiantes. Pero también llevamos las limitaciones de ese origen.
Nuestros cuerpos están adaptados para caminar largas distancias en sabanas africanas, no para estar sentados durante horas frente a pantallas. Nuestras mentes están optimizadas para detectar patrones y amenazas inmediatas, no necesariamente para comprender sistemas complejos globales o planificar a escalas temporales de siglos. Comprender de dónde venimos nos ayuda a entender por qué somos como somos, con todas nuestras capacidades extraordinarias y todas nuestras limitaciones desconcertantes. Y en última instancia, la historia del Valle del Rift es una historia de esperanza. Es el testimonio de que incluso en los entornos más hostiles, incluso enfrentando desafíos aparentemente insuperables, la vida encuentra maneras de adaptarse, de innovar, de persistir. Nuestros ancestros sobrevivieron a cambios climáticos catastróficos, a depredadores letales, a competencia intensa con otras especies. Y no solo sobrevivieron, eventualmente prosperaron hasta el punto de dispersarse por todo el planeta y transformarlo completamente. Llevamos esa herencia de resiliencia en cada célula de nuestro cuerpo. El Valle del Rift no es solo nuestro pasado, es la clave para entender quiénes somos y quizás quiénes podríamos llegar a ser en el futuro.